para que se vea un poquito. Ahora. This meeting is being recorded. Y, Muy bien. De esta manera, entonces. Hasta que no vayan a compartir. Y como Hasta que no me toque. Perfecto, bien. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio a la clase que está prevista para el día de hoy, la tercera ya de este curso de perfeccionamiento en promoción, didáctica e investigación en promoción de la salud, por supuesto algo totalmente necesario e importante, sobre todo de los aportes tanto teóricos como metodológicos y la reflexión que nos han venido trayendo desde la Universidad de Cienfuegos los encuentros anteriores. Les mencionaba que en realidad hemos tenido la posibilidad de compartir justamente también nuestras experiencias del trabajo o de las preguntas que fueron como disparadoras justamente para desarrollar y comenzar a también compartir lo que fuimos trabajando en los encuentros anteriores. Les estoy mostrando, ahí está la doctora Vanessa, la doctora Rodríguez, ¿cómo les va? ¿Cómo están? A ambas, por supuesto, y para que vean justamente, aquí tenemos la producción, mirá Vanessa justamente qué alegría de poder encontrarnos con todo lo que han escrito a partir de las preguntas que ustedes nos han dejado para que podamos ver. Son muchas, obviamente es largo todo lo que han ido escribiendo y lo que todavía falta, que lo van a seguir haciendo, pero no sé, Vanessa, si querés que justamente tengamos la posibilidad de ir leyendo algunas respuestas para que sea disparador en todo caso y veamos algunas cuestiones que me parece que son importantes. Ahora sí te escucho. Sí, ya. Ajá. Sí, bueno, estamos en este momento viendo las ideas de los compañeros porque no podíamos entrar, como te habíamos dicho, Juan Carlos, y aquí estamos Magdi y yo revisando de manera rápida las ideas principales, un poco porque la idea de esta conferencia era comenzar, ¿ves? Con las propuestas que traían cada uno, hacer especie de un breve intercambio de algo que quisieran ir diciendo o de lo mismo que han planteado, y nosotros, bueno, dar también nuestros criterios para seguir con la idea. Perfecto. Ahora me dice la profesora Marta que va a hacer un comentario y a partir de allí seguimos. Perfecto. Buenas tardes, un abrazo, un cariño para todos y gracias por haber respondido las preguntas, que hay mucha información que podamos después quizás con más detenimiento cuidar y organizar, hacer un estudio de un análisis de contenido y presentarlo como algo más, más un informe más detallado. Sí creo que se mantiene la contradicción si es disciplina o no, y eso nos parece, claro, muy adecuado. De hecho, cuando nos fuimos la clase pasada, decía Vanessa, algunos silencios significan no estoy de acuerdo. Otros, deja ver qué pasa. Y por supuesto, aquí se ve esa posición. Yo creo que los argumentos, por ejemplo, de Micaela. De Micaela se pueden, trabajar con más precisión con respecto a los argumentos que ella atribuye, con respecto a la concepción de la educación para la salud como disciplina y no promoción de salud. Eso también ha estado en discusión de acuerdo con el posicionamiento de lo que es una disciplina y lo que es un contenido de la educación, de la cultura general, ¿no? De la educación integral. Entonces, pudiéramos estar volviendo sobre el tema, Micaela, más adelante, en los mismos intercambios, podemos quizás intercambiar a través del propio Juan Carlos, teléfonos, correos, WhatsApp más personales, y sus concepciones y las nuestras pueden dar un buen vuelco, ¿no? Un buen aporte a lo que estamos haciendo. Creo que sí, nadie discute que es una estrategia que se sustenta, la promoción se sustenta en la intervención, pero eso no quita, como mismo afirmas, la visión que te estamos proponiendo, que estamos proponiéndole a todos, de convertir eso en una plataforma teórica, llámese disciplina o no,
al cabo de todo esto, ¿no? Pero realmente lo que estamos buscando es hacer una consolidación de la teoría que nos sustente ese cuerpo teórico, y es el problema de la ciencia. Por eso en los primeros encuentros partíamos de eso, y hoy vamos a ver algo también de esto, ¿no? Sencillamente una ciencia, para que se convierta, tiene que tener definida sus conceptos, sus modelos, sus enfoques, sus perspectivas de desarrollo, sus temas de investigación, y es que ya la promoción de salud los está definiendo. Y quiero decirles esto, y realmente con toda sinceridad, lo encontré por primera vez mejor tratado, ha sido con la asociación, con la sociedad de ustedes, porque cuando uno revisa, se ve ahí. Entonces, por eso fue nuestro ánimo de participar. Más que ir a darle cosas acabadas, es a poner en crisis, en discusión, ¿no? Eso que ustedes mismos están haciendo. Porque cada vez que revisamos la página, que revisamos los eventos, las conferencias, los webinars, estamos viendo que se habla de aspectos que pueden, si se sistematizan, si se ordenan, ir constituyendo la plataforma de la asociación, plataforma teórica, metodológica. Es decir, que no hay aquí otra intención que no sea específicamente ir por ahí, y siempre va a resultar positiva las que me llegaron. Aquí hay otra de Valenzuela, donde le vuelve a ser la prioridad, y entonces fíjense cómo aquí es la educación para la salud, se le advierte la intención transformadora. Realmente toda educación debe ir al progreso, a la transformación, pero queda el sujeto, en propiedad del sujeto, la decisión de esa transformación. No hay un seguimiento como el que tiene la promoción, que la promoción aúna fuerza, acondicione y moviliza ese cambio. Es decir, es en nuestra opinión, y es lo que insistimos, no sin abrirnos a otras expectativas, repito, a buscar ese cambio, pero más a corto y mediano plazo. Mientras que la educación es mucho más personal, es como lo que me toca, como lo que yo tengo que darle a las personas, una educación para la salud. Pero la promoción dinamiza los cambios. Por eso para algunos es herramienta, para otros es más práctica. Pero esas prácticas tienen que encontrar una teoría. Y esa teoría yo la veo más en lo pedagógico, incluso ya en el tiempo que preparamos el programa, al programa de estudio de curso, a esta altura ya estamos viendo la psicopedagógica, porque en la medida que vamos acercándonos a los estudios, estamos viendo que hay una contribución multidisciplinar, como también dijo Juan Carlos y los demás conformaron, o multisectorial, porque cuando hablamos de sectores, también estamos hablando de epistemologías de esos sectores. No es lo mismo la promoción de salud desde salud, que desde educación, que desde cultura, que desde los recursos, desde las teorías de capital humano, de los recursos humanos. Es decir, todas tienen una especificidad. Lo que se trata es de hacer una abstracción y convertirla en el eje de él. Creo que en la misma, de estas que tengo aquí ahora veo aquí que hay otras que todas las vamos a revisar, prometido, y vamos a hacer un estudio bien. Buscaremos la forma, Juan Carlos, que nos ayudes a poder tener acceso si sigue estos problemas de conexión que estamos teniendo, porque sí nos interesa devolverles ese trabajo en una sistematización mejor, modelar una sistematización de estas ideas, y por supuesto, mira cuántas. Yo creo que ha sido muy bonita las respuestas y le agradecemos mucho, porque eso habla del interés de compartir. Entonces, en la misma clase de encuentro de hoy, vamos a tener algunos aspectos que van a dar luz sobre esta cuestión de la disciplina. Los dejo ahí en espera, y bueno, como estamos acostumbrados en los distintos momentos, pues podremos seguir interviniendo. Si les parece bien así, podemos mantener. Gracias, doctora. Realmente sí, me parece que es algo completamente oportuno tener justamente el aporte de cada uno desde su experiencia, desde los conocimientos que tenemos, y de alguna manera esto es justamente ese hermoso intercambio y nutrirnos, y nutrición en todo caso de lo que estamos justamente proponiendo. Y me alegra saber que cada uno de estos aportes ha sabido en todo caso ser, tal vez eso que estaban necesitando ustedes también para tratar de encuadrar todo y cada una de las cosas. Lo mismo para nosotros, así que realmente esto es algo que
de forma conjunta se están logrando entre ambos. Obvio que, por supuesto, van a haber muchas cosas que se van a estar atravesando sobre las necesidades, sobre las perspectivas, sobre justamente los modelos que van a comenzar a aparecer seguramente, y algunas otras cuestiones que, obvio, a muchos nos ha hecho volver a pensar y reflexionar. Usted acaba de mencionar justamente algo tan necesario y oportuno como es la cuestión epistemológica, ¿no? Que es algo que a veces es también necesario volver a revisar. Yo simplemente invito a que todos tengamos la oportunidad, y me prometo justamente que voy a compartir en todo caso también el texto de un gran epistemólogo argentino como es justamente Juan Zamaja, quien nos habla específicamente de cuándo hablamos de una disciplina, pero que más allá obviamente de las cuestiones que puedan llegar a plantear, vamos a ir encontrando ese camino o esos elementos que tal vez los tenemos, pero tal vez no lo hemos sistematizado, tal vez no nos hemos dado cuenta de que efectivamente están en nuestras manos y a nuestro alcance. Está justamente ya habilitado para que puedan compartir la pantalla. Muchas gracias. No sé por qué. No sale. Se está compartiendo pantalla. Pregúntale si se ve allá. Sí, podemos ver justamente ya la pantalla. Ya la ven. Ya la estamos viendo. Y cuando ya yo paso. A ver, Vane, pasa. A ver. Se queda todavía en la primera. Ahí está. Ya, bien. Ahora sí, ahora sí. Sí, bueno. Después de las ideas que en este caso la profesora Magdalena hizo ver en función de las propuestas que cada uno de los profes, estudiantes compartieron, nosotros quisimos traer, antes de comenzar con la temática, volver un poco a retomar la idea de que cada uno de los núcleos conceptuales que hemos trabajado aportan a esta nueva idea, a esta nueva teoría que estamos construyendo de manera conjunta, de poder definir la promoción de salud como una disciplina dentro de la pedagogía y también como un tipo de investigación. Quisimos traerle este cuadro donde vienen la educación para la salud, la promoción de la salud, la cultura de la salud, el bienestar para el desarrollo humano, la definición que hasta el momento vamos asumiendo después de todos los debates y la construcción, y también los núcleos que son bases para poder en una u otra actividad poder nosotros referenciar qué tipo estamos asumiendo o estamos realizando, si es una actividad de educación, si es una actividad propiamente de promoción de salud, si es una actividad que contribuye a la cultura y al desarrollo del bienestar. En este caso, la educación para la salud, proponemos el concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje que responsabiliza a las personas para que adquieran aptitudes y actitudes con el fin de alcanzar la salud individual y colectiva. Lo decía la profesora Magdalena, la educación es individual en la medida en que la persona aprende, es que es capaz en los diferentes contextos de poner en práctica esos estilos de vida saludables, esos hábitos de vida saludables y por ende mejorar su calidad de vida. Por eso es que es un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo, constante y que es en el tiempo, porque quizás en un momento consideramos que los aspectos a los cuales estamos participando, recibiendo, dígase en una conferencia, dígase en una clase, en un diálogo que se establezca con algún conocedor del tema
u otra persona en una comunidad determinada, uno ahí comparte sus criterios, pero el proceso de aprendizaje, hasta que no lo llevamos a nuestra práctica, lo contextualizamos, no somos capaces de, es decir, de solidificarlo, de tenerlo como algo que lo incorporamos a nuestro quehacer. En el caso de núcleos que se pueden estar trabajando, hacemos referencias a los conocimientos, porque es importante esos conocimientos contextualizados, esos conocimientos que en la historia han evolucionado y permiten ver hoy cómo lo podemos trabajar, la manera en la que se puede, es decir, dar ese conocimiento a niños, a adultos mayores, a los mismos jóvenes, es decir, una información, un contenido que vamos a dar, necesariamente debemos buscar la manera, los códigos, las simbologías que vamos a utilizar para que sean entendibles, los hábitos saludables, cómo se consideran aspectos necesarios a trabajar desde la educación para la salud, pues es lo que nos va a permitir que las personas, bueno, logren esa calidad de vida que tanto esperamos. Y bueno, sigue siendo importante en el ámbito educativo la relación familia, institución, comunidad, porque de manera general se habla de que la familia viene siendo el primer escenario educativo donde todos, de manera ejemplar, aprendemos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, es decir, vamos asumiendo determinados comportamientos que después en nuestros escenarios nosotros hacemos visibles. Podemos un poco que en algún momento determinado considerar que es bueno y que no debo hacer en un determinado escenario. Y la institución, bueno, como institución educativa, con todos sus reglamentos, con todas sus normativas, nos permiten a nosotros, bueno, poder cumplir desde los diferentes ámbitos educativos, bueno, transmitir mensajes y contribuir a esos modos de comportamiento. La promoción de salud, proponemos el concepto de que es un tipo de actividad socioeducativa, intersectorial, orientada a movilizar el cambio en el comportamiento responsable ante la salud individual, colectiva y social, mediante la participación activa de los sujetos en el contexto, desde su contexto de actuación. Estamos viendo ya la promoción, cómo nos lleva a, desde los modos de actuación, nosotros poder realizar actividades en los diferentes ámbitos, no solo en el educativo, sino con participación, dándole protagonismo a los líderes formales e informales, dándole protagonismo a las instituciones que trabajan estos temas y que pueden desde sus especialidades contribuir a una temática que puede ser necesaria trabajar en los diferentes ámbitos, familia, comunidad, institución. A veces necesitamos el apoyo de especialistas para poder realizar este tipo de actividad, porque cuando formamos promotores, cuando formamos líderes, tienen una formación general e integral, pero el especialista es el que nos permite a nosotros, bueno, aportar desde la ciencia criterios y aspectos necesarios para lograr el cambio, que es lo que se busca. Buscamos promover salud desde movilizar a las personas, hacer que participen y que transformen. Es decir, a partir del conocimiento que van adquiriendo, sean capaces de transformar su escenario educativo, su escenario comunitario, su escenario social. De manera que como aspectos bases para poder ir perfeccionando y trabajando este núcleo conceptual, tenemos los ambientes y los entornos saludables. Es importante poder contextualizar cada uno de estos aspectos porque es lo que nos va a permitir a nosotros lograr el objetivo final. La participación social, que es muy importante, porque las personas deben conocer las problemáticas que tienen, pero también las potencialidades, porque desde la participación que ellos tienen para poder
erradicar esa problemática, entonces se va a hacer sostenible. Cuando yo sé el problema que tengo y soy capaz de prepararme y buscar las herramientas, lograr la participación de todos los factores, yo logro que sea sostenible, porque son los mismos actores comunitarios quienes están participando de esa transformación y quienes están promocionando y promoviendo esa transformación, con un protagonismo que en este caso ponemos el protagonismo individual, porque desde el individuo, es decir, logramos que toda la colectividad pueda un poco que unirse para anuar esfuerzos y lograr las metas, que en este caso son el desarrollo de una salud general e integral y unos entornos saludables, unos entornos sostenibles. En el caso de la cultura de salud, estamos conceptualizándola desde el conjunto de ideas, concepciones, actitudes, prácticas personales sobre la salud que se expresan en el modo de actuación responsable y preventivo en todos los ámbitos de la vida. Por lo que las prácticas de salud individual y las prácticas socioculturales contribuyen a esa cultura de salud. Es decir, para poder hacer estudios de promoción de salud necesitamos conocer las comunidades, necesitamos conocer esos contextos, necesitamos conocer esas prácticas, porque a las personas, si no conocemos el escenario en el que se desenvuelven, las características, las costumbres y tradiciones que tienen, entonces el mensaje no les llega de la manera en la que estamos proponiendo y con el objetivo final. Por lo que el estudio de las prácticas, los comportamientos, las maneras de actuar de las comunidades, de los grupos de personas, es importante para el logro de una cultura de salud. Todos estos aspectos tienen incidencia y contribuyen al bienestar para el desarrollo humano, por lo que lo definimos como un estado de satisfacción y disfrute de todos los factores y condiciones que propician una vida saludable y de realización personal, según las diferentes etapas de desarrollo. En la medida en que ya tengo el conocimiento, en la medida en que me inserto y soy protagonista de esos cambios de estilos de vida, de esos nuevos hábitos de vida saludables y de mejorar mis modos de actuación, yo puedo contribuir y fortalecer esa cultura que me va a llevar a un bienestar superior, que va a estar determinado en aspectos tanto subjetivos como en los aspectos materiales. Por lo que es importante todo lo relacionado con los aspectos cognitivos, afectivos y actitudinales que hacen del ser humano una persona, es decir, que se prepara, que se forma de manera integral y que es capaz de interactuar en cualquier tipo de escenario, con todos esos conocimientos que va adquiriendo y esas nuevas maneras de hacer, esos nuevos modos de actuación. En este caso, vemos que cada uno de los aspectos trabajados, la educación, la promoción, la cultura y el bienestar, en los aspectos cognitivos, afectivos y actitudinales, van a tener expresión en los aspectos que presentamos a continuación. Reitero, los conocimientos siempre es importante y por eso es que partimos de ello, porque necesitamos tener información, tener las características de determinadas prácticas, conocer sobre las temáticas que en este caso una comunidad o un grupo de individuos necesitan conocer. Cuando presentamos la propuesta de una capacitación, es necesario primeramente conocer el público a la cual se les va a dirigir la temática, porque esto nos va a permitir a nosotros poder contextualizar ese contenido por la importancia que van a tener. En un primer inicio, en el primer tema, cuando trabajábamos, hacíamos referencias al ejemplo de cómo desde los promotores, en el caso de nosotros en Cuba, se preparan en la temática, trabajan con los grupos
determinado día, o sea, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, se preparan en un tema y lo comparten, pero siempre se necesita de ese especialista que va a ir a los aspectos esenciales. Y decía Juan Carlos, bueno, en el caso de Argentina, no puede, cuando se va a la consulta, el médico hablar de manera integral de las enfermedades ni orientarle, bueno, la medicación que llevaría, sino que se remite al especialista, en este caso el nutriólogo, que es el que le va a decir la dieta que debe cumplir, es decir, los alimentos, cómo los debe ingerir, los horarios. Entonces, cada uno tiene su forma de proceder, por eso es que es importante conocer esas experiencias porque nos permiten a nosotros contextualizar ese contenido y buscar las ideas, las herramientas más flexibles que les pueda llegar a todos de manera general. Por lo que los conocimientos van a estar en cada uno de estos aspectos, desde la educación, la promoción, la cultura y el bienestar. Tenemos también las habilidades. Tenemos que ser capaces de potenciar habilidades tanto en los estudiantes como en las personas de manera integral. No las habilidades solo del que desarrolle una de estas formas de promover salud. Es decir, desde la educación no solo habilidades del docente y del estudiante, porque el estudiante cuando llega al contexto familiar también es capaz de enseñar esas nuevas herramientas, esas nuevas formas de actuar en su contexto. Los valores como, es decir, modos de comportamiento que debemos asumir ante determinada práctica, que pueden ir en el mismo desarrollo, ir generando emociones que no siempre son positivas, es decir, no siempre tenemos buenos estados de salud, no siempre cuando participamos de una actividad nos sentimos satisfechos, a veces necesitamos, es decir, conocer un poco más, o la motivación no fue la adecuada, no me llegó a mí de la misma manera, por lo que estos aspectos nos permiten a nosotros de manera integral hacer un trabajo que sea más enriquecedor, por lo que debemos tomarlos en cuenta para el desarrollo de una actividad, para el trabajo también desde la teoría que estamos proponiendo. Los intereses, las proyecciones, que son aspectos que contribuyen y que van a potenciar esos modos de actuación, que es lo que se busca con la finalidad de esta integración de contenido, de esta integración de núcleos conceptuales, bueno, contribuir al modo de actuación, hacer que las personas sean más responsables, hacer que las personas tengan mayor participación, estén más comprometidas con el trabajo que se está proyectando. Estos elementos, estos aspectos son, es decir, vuelven a ser retomados, pero ya con mayor énfasis en poder contribuir a la promoción como disciplina pedagógica, que es la temática que seguiremos trabajando, pero esta vez repensando el objetivo, los métodos pedagógicos y didácticos de la promoción de salud. Desde la contribución que las ciencias pedagógicas hacen a la promoción de salud y desde las experiencias y buenas prácticas que hemos logrado sistematizar y traer a debate en este encuentro. ¿Quisiera alguien decir algo? Seguimos. Bueno, el objetivo es caracterizar las experiencias y buenas prácticas y su contribución al desarrollo de la promoción de salud como disciplina pedagógica. Y iniciamos con esta presentación en la cual, a partir del concepto que asumimos, vemos la promoción de salud como disciplina de la pedagogía como un tipo de actividad. Volvemos a ser reiterativos en caso de que como tipo de actividad asume un carácter educativo, orientador e intersectorial, porque, bueno, ya hemos explicado el carácter educativo
en la medida en que somos capaces de preparar a las personas, darles conocimiento sobre un tema en cuestión y promover en ellos esa capacidad de orientar en los diferentes escenarios, no enmarcarlo en el espacio educativo, sino también en el espacio sociocomunitario, donde, dígase, los promotores de salud, los educadores, los profesionales pueden ser capaces de orientar a las personas a tener un modo de vida más saludable. Y es muy importante plantear como característica la intersectorialidad, porque todo problema debe tener diferentes miradas, no pueden ser tan específicos y pensar que desde mi posición ya se le puede dar respuesta a una situación que puede ser de higiene, una situación que puede ser de contaminación ambiental, una situación que puede estar determinada en que una familia en determinado contexto tenga estilos de vida que no son saludables. Es decir, necesitamos de la participación de diferentes factores para poder de manera general, de manera integral, dar respuesta oportuna a la problemática que se determine. Si somos capaces de integrar diferentes especialidades, de integrar diferentes miradas, diferentes perspectivas, entonces logramos darle solución quizás de manera más emergente, más oportuna, que no es decir, se distancie en el tiempo y que, bueno, eso contribuye a mejorar la salud de todos. Por lo que estamos aquí haciendo referencia a que la promoción de salud como tipo de actividad también va a responder a 3 condiciones básicas. A la intencionalidad de las influencias educativas, que hace énfasis en todo lo relacionado con la manera en la que voy a transmitir ese conocimiento, de todo lo que me voy a nutrir para poder llegar a las personas y las formas en las que les voy a llegar a las personas. Pueden ser a través de técnicas, pueden ser a través de recursos educativos, pueden ser a través de actividades de motivación que busquen la participación y el reconocimiento de las personas. La intersectorialidad como perspectiva intencionada es importante tomarla en cuenta y poder seleccionar desde un inicio en el trabajo de promoción que voy a hacer cuáles son los factores que van a intervenir, porque quizás no tengamos que necesariamente buscar que participen todos los factores con los cuales mantenemos contactos y con los que hemos realizado actividades. Hay que ser preciso en este momento cuáles son las personas que me van a contribuir a ese desarrollo y a lograr esa promoción de salud, ese cambio. Y bueno, la contextualización tanto de los objetivos y contenidos en las actividades de promoción de salud, que es lo que nos permiten a nosotros, bueno, ese paso superior, ese cambio que abogamos. Ajá. Aquí sería bueno. Ahí te hago un aporte que en realidad a nosotros, no sé justamente en el resto de los países, de los colegas, pero por lo menos aquí en la Argentina, hay un elemento que muy pocas veces se lo utiliza, como es justamente los resultados que se encuentran en lo que nosotros conocemos como formulario 884, así se llama. Ese formulario, en realidad, lo que es el resultado de la visita domiciliaria que realizan nuestros agentes sanitarios. Entonces es justamente el producto final de ese recorrido. ¿Por qué lo tomo a ese elemento? Porque como acabas de mencionar, la importancia de la contextualización. Y lo tomo porque en realidad muchas veces, sobre todo en la justificación o fundamentación de la actividad que queremos realizar, a veces cometemos el gran error de tomar datos mundiales o de tomar datos de América Latina, cuando en realidad nunca van a reflejar específicamente si la problemática general es verdaderamente o no de la localidad, del lugar o del barrio o de la institución en la que quiero justamente realizar esta intervención.
Y lo tomo porque generalmente uno, no sé cuántas veces ya ha leído muchos proyectos o ideas, y a veces justamente como que no la contextualizan. Este formulario 884 para nosotros no solo que nos está dando datos numéricos que realmente van a ser para nosotros importantes, como por ejemplo saber qué población tenemos en este barrio, qué características tiene este barrio, cuáles son las enfermedades que están viviendo las personas de este barrio, o cuáles son, no sé, tantos otros datos que son más que importantes. No sé justamente si en otros lugares tienen la forma justamente de conocer lo que sucede, pero realmente para mí deberíamos tomar esos datos y no valernos en realidad tanto de los otros. No digo que no son oportunos, a veces sí, obviamente, uno puede tomar lo que está sucediendo y es de preocupación mundial, de preocupación en el país, de preocupación en América Latina, pero en realidad yo creo que a veces también nos encontramos con otra situación cuando vemos específicamente lo que está pasando en este lugar donde queremos intervenir. Sí, muchas gracias. Efectivamente, Juan Carlos, nosotros tenemos en Cuba lo que le llaman el diagnóstico de salud de la comunidad, que lo hace la médico y la enfermera de la familia. Pero eso no es suficiente cuando hacemos promoción de salud. Entonces, esta idea de, ya lo notaba, del diagnóstico, nosotros acabamos de realizar por el centro que dirige Vanessa, estudios de grupos de vulnerabilidad con unos test, unos cuestionarios que van a la profundización de esto que hablaba Vanessa, de los conocimientos, de cómo se sienten, de cómo perciben sus sistemas, sus problemas de salud, porque también la manera en que lo perciben, la representación que tienen de la ayuda que le puede prestar el promotor a la solución de su problema, a veces sencillamente es darle las herramientas, ni siquiera hay que resolver el problema, enseñarle a dónde tiene que ir, viabilizar el proceso. Entonces, es muy importante eso que acabas de decir, de focalizar el diagnóstico en el contexto. Pero en el caso de lo que estamos también apuntando aquí, antes de tu intervención, yo quería ir ahí, cuando hablamos de la intencionalidad de la influencia educativa. Estamos también desarrollando una clasificación, diríamos, ¿no? No me gustaría ser tan formal en ese sentido, es decir, una aproximación a la tipología de esas motivaciones. ¿Y qué estamos viendo? Que nosotros actuamos con esas influencias que son de tipo movilizativas, motivacionales, que son las que más van de apoyo, influencias de apoyo, influencias de acompañamiento, ¿no? Que van más a ese tipo de solución que aquellas que están más centradas en el aprendizaje, es decir, en lo cognitivo. No es que lo cognitivo, es decir, el conocimiento no se transmita en la labor del promotor, pero sino que hay que buscar, por eso de la clase anterior, en el punto anterior, hablaba de que poner preguntas en vez de respuestas, poner construcciones en lugar de soluciones. Es como alar, yo le llamo así, alar, de adentro del colectivo y de cada uno de los individuos, de su propia construcción, de su imaginario, esas formas de hacer. Y en el caso de la intersectorialidad como perspectiva intencionada, diríamos, era lo que decía Vanessa, ¿qué nos pasa? Que generalmente, y ustedes analizarán su práctica, si trabajan en salud, es el enfoque que se le da, menos social, más de atención a la enfermedad y a la salud. Y si, aún cuando sabemos que es biopsicosocial el modelo, que trabajamos lo social. Pero si eres un trabajador social, entonces vas a lo otro y no acá. Entonces, esa intersectorialidad no puede darse por la presencia de los distintos sectores, sino en el enfoque en el que se vea la actividad. No sé si me puedo entender. Es algo que se tiene que asumir y por eso insistimos, es la manera de pensar, de concebir el proceso de promoción, el que tenemos que acabar de, digamos, en una primera aproximación de construir esos lazos para que no se vea en sectorial, porque hay muchos sectores, pero cuando yo tengo dentro de mi lógica, dentro de mi método de trabajo, dentro de mi percepción de lo que yo hago, ese enfoque intersectorial, intencionado, no importa si yo no soy de salud, porque yo sé que esto pertenece
es decir, que hay una interrelación ahí que llamaste en la clase pasada intercientífica o interdisciplinar, que es lo que hay que tratar de formar. La cuestión intersectorial viene a ser una condición necesaria de la promoción, porque cualquier problema de salud, como lo que quiero es movilizar un cambio, necesito la participación de los demás, pero también tiene que ser un modo de pensar la actividad de salud. Me perdono, pero quise apuntar estos dos elementos. Excelente, gracias. Eso es bueno. Es para esto el espacio. Bueno, un poco que viendo el aporte que desde las ciencias pedagógicas hace a la promoción de salud, vamos a ver es decir, cómo contribuyen cada una de ellas a esa promoción de salud como disciplina pedagógica. ¿Y qué es lo que asumimos nosotros para poder tomar estos criterios? En el caso de la filosofía de la educación, que fundamenta la educabilidad del hombre, se asume el desarrollo de la personalidad como propósito o finalidad de la educación. De manera que en la concepción nosotros hacemos énfasis al carácter integral de la salud en el desarrollo humano al asumir la concepción biopsicosocial de la salud como fundamento de la promoción de salud. Es decir, vamos a ir viendo cómo en la construcción los aspectos que hemos hecho referencia se identifican, se focalizan en cada una de estas ciencias debido a, como dice la profesora, hemos extraído esos criterios, esos aspectos que nos hacen a nosotros poder definir que la promoción de salud sea un tipo de actividad que busque generar ese cambio, esos nuevos modos de actuación y esa transformación, tanto individual como social. La epistemología pedagógica pretende reflexionar sobre las modalidades con las que se puede estructurar la complejidad en el proceso educativo. De ahí asumimos que al interpretar y explicar la complejidad del aprendizaje como resultado de la integración de esas influencias, tanto motivacionales, influencias de apoyo, de acompañamiento, nos va a dar el carácter educativo, intencional, contextual y multifactorial de la promoción de salud. Es necesario verlo desde estos aspectos porque es lo que nos permite configurar las actividades que relacionan la escuela, la familia y la comunidad. Es decir, el individuo en un grupo y de manera social lo que aporta. Si yo tengo buenos estilos de vida, cuando yo comparto en un grupo y las personas, por ejemplo, vamos a ir a lo más sencillo, estamos en un contexto educativo, en la primera enseñanza, el estudiante bota el papel al lado de la silla y el que tiene buenos hábitos, ¿qué le va a decir? Si existe el cesto, ¿por qué no echarlo en el cesto? Entonces, ahí está aportando ese conocimiento y la manera en la que se comunican. Es decir, no lo está diciendo el profesor, lo está diciendo el mismo compañero de aula que le está orientando que debe ser en el cesto para tener mayor higiene, para evitar enfermedades. Y cuando ese niño que lo botaba al lado de la silla llega al contexto familiar, va a hacer que en su casa las personas utilicen la basura para poderla botar y así sucesivamente. Es decir, es una manera en la que cada uno aporta desde su propio escenario, pero con el objetivo social, es decir, de los entornos saludables para todos, no para mí, porque si yo no aporto, también me voy a perjudicar. La psicología pedagógica estudia las leyes psicológicas de la enseñanza y la educación, examina las interrelaciones entre el pedagogo y el estudiante, de manera que en esta asumimos los recursos psicológicos que favorecen el aprendizaje, orientado en este caso a la formación integral y para la vida. Nos enmarcamos en la importancia de la unidad de lo afectivo, lo cognitivo en el aprendizaje, las posibilidades de todos de enseñar y aprender, desde las potencialidades y las oportunidades. A veces nos enmarcamos en que solo
el especialista de mayor grado es el que más puede aportar, sin darnos cuenta de que todos con una buena preparación podemos hacer un aporte y podemos buscar las oportunidades de llegarles a todos porque tenemos otras herramientas y entonces son más efectivas, de manera que todos debemos tener participación. Esto nos lleva a que las condiciones psicopedagógicas de la promoción de salud recurren, asumen y se basan en el aporte de los recursos educativos, la importancia que tienen para esta práctica en los diferentes escenarios, los roles que asumen los sujetos y que somos capaces también de darle a los sujetos por ese contenido que reciben, por esa práctica que realizan, por esas potencialidades que tienen en los diferentes escenarios. Y también el trabajo desde el enfoque preventivo, pues no podemos dejar de asumir que la promoción de salud también se aporta a ese enfoque preventivo, utiliza las herramientas de la prevención para poder promover salud. La etnografía pedagógica está dirigida a la recogida de datos, la documentación y la descripción de procesos, de estados y de hechos socioculturales referidos a un grupo o comunidad humana, de manera que se asume desde esta ciencia la orientación metodológica del estudio de validación de la búsqueda de información. Es importante acudir al origen de esa actividad que vamos a promocionar, al origen de esa problemática que se pueda estar dando, a las características, a las condiciones del surgimiento, para entonces desde el enfoque de métodos de diagnóstico, de intervención, explicar y comprender los hechos y procesos, las implicaciones de los factores personales y grupales en el mismo proceso que nos lleve entonces a transformar esa práctica. Por lo que consideramos también que es muy importante tener esta visión. La sociología, como estudio de la educación social del hombre, nos permite conceptualizar el trabajo educativo en la familia y en la comunidad y connotar la unidad en la diversidad, en la estructuración de los roles y tipologías de las influencias. Es decir, no todos los contextos son iguales, no todas las personas son iguales, ni tienen las mismas costumbres, ni desarrollan las mismas prácticas. Es importante poder contextualizar cada uno de estos escenarios y las personas con las que vamos a trabajar para poder llegarles a todos de manera integral. El higiene escolar determina las condiciones generales de la salud y los medios para el desempeño de sus funciones individuales y sociales. De manera que en la estructura de las actividades de aprendizaje, el ajuste a las características según la edad es importante, porque el mensaje tiene que ser, determinado para cada grupo de edad. No se le puede hablar a los niños de educación sexual de la misma manera que se le hablan a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos mayores, que en la mayoría de los casos o en algunos casos no están de acuerdo con las prácticas sexuales, no piensan que según la edad en la que se encuentren deban hablar al respecto ni transmitir sus experiencias, por lo que es importante, bueno, adecuar el tratamiento de ese contenido según los grupos de edades y las condiciones de salud física y ambiental también. De manera que esto nos lleva a que desde la concepción de la promoción de salud se precisan las condiciones de la promoción como actividad de aprendizaje en los diferentes contextos con un carácter diferenciado, participativo, con un enfoque preventivo que atiende lo individual y grupal para favorecer la toma de conciencia en cuanto a la salud personal y la salud colectiva. La dirección escolar en sus diversos componentes, interrelaciones, estructuras, los componentes y su ordenación nos permiten a nosotros ver las funciones y las estructuras
y las relaciones entre actores y contextos para el desarrollo de la práctica de promoción de salud, donde se reconoce el papel del promotor como mediador, orientador y educador, donde también toma énfasis la intencionalidad de las actividades pedagógicas y de promoción en las que se direcciona el proceso de preparación, tanto individual como familiar y comunitaria también. La pedagogía comparada es importante porque, como decía Juan Carlos, a veces para hacer un diagnóstico no necesitamos compararnos con el resto, pero hay estudios que llevan la comparación porque es lo que nos permiten a nosotros ver si las actividades que estamos haciendo son las correctas, si a esas actividades podemos incorporarle nuevas ideas, nuevas proyecciones, nuevas propuestas que puedan traer mayor participación y el cambio que esperamos. Por lo que es necesario tomar lo que nos viene afín con nuestra práctica y lo otro dejarlo como un foco rojo que uno lo deja ahí para posibles experiencias, para otras prácticas que podamos desarrollar. Esta ciencia supone el estudio de las diferencias, las semejanzas en los métodos, las formas en que se lleva a cabo el proceso educativo escolar y no escolar, por lo que de ella tomamos en consideración las experiencias pedagógicas de otros países en la participación, en la dirección de procesos de educación y en el caso de la promoción de salud en el proceso educativo, en el asistencial y en el social. Aquí, bueno, hacemos referencia a América Latina porque los estudios en Cuba nos buscamos cómo contextualizarlo desde la práctica de países de América Latina, es decir, cómo lo realizan y nosotros entonces podemos ver qué es lo positivo y qué es lo que se puede lograr, transferir a nuestro contexto. Bueno, de ella se asume la nueva forma de presentar las influencias, lo que permite ampliar la concepción de participación de la familia y la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la escuela principalmente. La antropología pedagógica estudia integralmente el ser humano como sujeto físico, biológico y sociocultural. De ella asumimos la perspectiva integral del proceso educativo y de la promoción de salud a lo largo de la vida y en diferentes contextos, lo que nos permite determinar la orientación del proceso, las influencias ajustadas a la cultura de los sujetos y su realidad social para la concreción en la formación general e integral. Y por último, desde la didáctica, la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje nos permite a nosotros relacionar los componentes personales y personalizados y los criterios de determinación de los contenidos, de los métodos, de los roles, los tipos de influencia y las formas que van a articular la participación de los actores como promotores de salud, que son los aspectos que nos llevan hoy a plantearnos la temática del curso de la promoción de salud como pedagogía, didáctica e investigación. ¿Algo que quieran decir? Por las dudas, levanten la mano, les pongan la manito si quieren hacer justamente el aporte, si no nos mezclamos entre todos e interrumpimos al que esté hablando. Yo solamente dos aportes pequeñitos nada más. Me encantó justamente, Vanessa, lo que mencionaste recién respecto, cuando mencionaste sobre la pedagogía comparada, sobre lo que nos proponen justamente a veces los autores, los trabajos o los proyectos realizados por otros. En este caso particular, vino inmediatamente a mi memoria el aporte de una gran investigadora de América Latina, como es Irene Basilacci de Gialdino, y fíjate que una vez en un encuentro, así muy informalmente hablando, la verdad que ella dijo algo muy particular. Siempre nos dijo que nunca tenemos que poner la teoría o las propuestas de los autores como anteojos para tratar de ver las cosas. Sí, porque obviamente nunca vamos a poder mirar como lo miró esa persona, no está escrito ni en el mismo lugar ni en el mismo momento en el que nosotros estamos.
Irene Basilache siempre dijo que en todo caso la llevemos, sí, en la mochila, por supuesto, porque es importante tomarla, volver a hacer una lectura, ver si hay una aproximación de lo que ha vivido esta persona en relación a lo que nosotros estamos, a lo que nos estamos enfrentando, pero es justamente una gran diferencia. Nunca tratar de ver con los ojos de otro lo que nos está pasando a nosotros. Eso es algo que retomo de lo que mencionaste. Y lo segundo, que es justamente también oportuno cuando mencionas respecto de la didáctica, porque a veces también porque ahí también tenemos que volver de nuevo a revisar, sobre todo cuando queremos pensar en los contenidos. Si no hemos realizado el diagnóstico, que tantas veces lo han mencionado y que me parece tan oportuno, porque efectivamente, para poder diseñar una planificación áulica de enseñanza, por supuesto que tengo que hacer ese diagnóstico. Y cuando tengo y encuentro la necesidad que están viviendo estas personas, recién voy a poder encontrar no solo el objetivo, sino también los contenidos que se van a tener que, en este caso, responder a esa necesidad. Y respecto del contenido, ahí también una cuestión que tenemos que pensar. A veces, viste que, no sé, a veces creemos que es la única vez y la única oportunidad que vamos a estar frente a estas personas y queremos enseñarle y explicarle toda la gran problemática una sola vez. Algo que por supuesto no se va a poder hacer. Tenemos que reconocer que a la hora de que nosotros queremos enseñar, queremos intervenir, queremos promover salud, queremos educar para la salud, no vamos a poder hacerlo en un solo encuentro. Por lo tanto, a la hora de querer elaborar o tratar de tomar justamente o diseñar los contenidos, no tratemos de hablar de toda la problemática. Imagínense ustedes, no sé, se me viene a la cabeza cualquier situación, si hoy tuviésemos que decir, quisiéramos hablar sobre, no sé, bueno, la COVID, ya que estamos justamente, y vos decís, ¿cómo uno podría, en todo caso, tratar de hablar desde todas las perspectivas, de todos los ángulos, la gran problemática? Sería obviamente imposible. Esto también significa que ese diagnóstico, conociendo a nuestros destinatarios, sabiendo el escenario en el que nos presentamos, por supuesto que el contenido va a ser algo más específico. Si no, realmente lo que vamos a plantear, si queremos hacerlo de forma general, no va a tener ningún tipo de impacto, ni va a generar ningún cambio ni reacción en las personas. Simplemente eso. A ver, alguien más que se anime. Che, parece que estamos en día viernes, ya sé que estamos en viernes. Ahí está, de Panamá, levantó la mano. Buenas tardes. Bueno, Denise. bueno, siempre me gusta debatir, pero me gusta compartir. No es debatir, sino compartir. Bueno, la promoción de la salud en su base teórica, la promoción de la salud abarca diferentes ciencias. Estoy muy de acuerdo. La ciencia de la salud, ciencia de comportamiento, ciencia de la educación, ciencia de la comunicación. En la ciencia de la salud, la promoción de la salud y la educación para la salud, porque está ligadamente en la mano en la prevención de los problemas que hay en nuestras comunidades, en nuestro país, pero también ese autocuido de la salud. Pero también por sí sola, la promoción como ciencia de la salud, sola en sí no puede sola. Tiene que ser abierta, tiene que ser holística, global, y compartimos con otras ciencias afines, como la ciencia de comportamiento. Tenemos que ver el comportamiento psicológico, la parte psicosocial, la parte social, cómo está la situación. Igualmente, porque nosotros formamos parte, somos individuos, somos familia, vivimos en una comunidad, pero tenemos un comportamiento, una cultura que se viene de generación en generación. Entonces, por ahí, entonces viene importante la educación, que tenemos que usar la pedagogía, la andragogía, la didáctica, que nos ayudan a facilitar ese aprendizaje, esas adaptaciones de conductas y mejorar esta conducta a través de la promoción de la salud, pero también la comunicación la comunicación en salud, la parte de comunicación en sí, y le metemos un momento ahora algo, el mercadeo social, que es importante. Y todos estos elementos, esta ciencia es importante. Cuando hacemos nuestro diagnóstico, a veces yo con mis estudiantes les digo,
no vean solamente conocimiento o el comportamiento aislado, sino hay que ver esto integralmente, porque el conocimiento, a veces yo puedo tener mucho conocimiento, pero mis actitudes son otras cosas y mi comportamiento es otra cosa. O sea, hay una brecha entre la actitud y el comportamiento. Entonces es importante que nuestro diagnóstico participativo, nuestro diagnóstico socioantropológico epidemiológico abarque ciencia de la salud, el comportamiento, la educación y la comunicación. Porque por lo menos a veces a nosotros no nos interesa cómo están aprendiendo la información, por lo menos quién me enseñó ahora la medida preventiva de COVID. Ah, no, porque lo escuché en la radio, porque lo escuché en un centro de salud. Pero es importante saber qué redes de comunicación, porque actualmente nuestros jóvenes y muchas personas adultas utilizamos el internet, tenemos correo electrónico, tenemos el chat grupal, tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, nos enteramos de muchas cosas que están sucediendo en un país de Argentina, Cuba, Panamá, los disturbios, etcétera. Nos enteramos de todo rápidamente a través de estas redes sociales. Y también es importante en estas redes sociales poder vender nuestro producto de salud a través de estas redes o donde ellos puedan informar más información. Solo este es mi comentario. Gracias, Temis. No sé si hay alguien que quiera, si no continuamos. Bien, gracias. Gracias por la... Ah, hay personas. Vale, Valenzuela. Vale, Valenzuela. Vanessa tiene las manos levantadas. Vale, te estamos escuchando. Vane. ¿Ahora? Ahora sí, te estamos escuchando. Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Un pequeño aporte, porque al principio una de las doctoras ha tomado ahí la primera partecita de mi aporte, digamos, de reflexión, y ha quedado como que estaba en contra, digamos, en contra, por decirlo de algún modo, de lo que significa la promoción de la salud, ¿sí? Por supuesto que después espero que lean, y entiendo que lo van a leer de una manera más larga, digamos, cada aporte que se ha sumado, pero no quería dejar de decir que, por supuesto, considero que la promoción de la salud es también una disciplina y que está en transformación, en un proceso de constante transformación, como lo es la educación para la salud. Si no existieran los promotores en la salud, no podríamos tener tantos aportes, no podríamos generar realmente procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Me hago entender? Justo hay ruido aquí. Eso, digamos, pequeño aporte. Gracias, Vanessa. Se te escuchó perfectamente bien. Los ruidos no interrumpieron justamente tu mensaje, así que quédate tranquila. Y efectivamente, y además, bueno, por lo menos yo no recuerdo que en ningún momento la doctora justamente dijo que estaba en contra, sino por el contrario, retomó justamente como un aporte muy valioso lo que nos has comentado, lo que dejaste escribiendo, y efectivamente coincide con vos respecto de que la... bien, yo había entendido otra cosa. No, coincide con vos, que efectivamente la promoción de la salud que justamente es una gran disciplina ahora pedagógica que está en todo caso en proceso de conformación, porque cada vez va avanzando y vamos encontrándonos con nuevos elementos, así que no, quédate tranquila. Sí, por supuesto que la promoción de la salud no puede ser considerada ya una mera acción que forma parte de lo que es la educación para la salud, por supuesto. Si no, creo que muchos no estaríamos haciendo estos tipos de formación si es que no nos empezamos a repensar esto de la educación para la salud. Gracias, Vanessa. Ya, me alegro mucho y gracias, Juan Carlos, porque así mismo fue. Es uno de los planteamientos más cercanos a nuestro posicionamiento y motivador fue de
el de Bane Valenzuela, que lo aclaraba, ¿no? Específicamente la idea de que pudiera ser. Y yo también recordaba que mi tutora de grado en un momento me decía que una profesión surge cuando hay un colectivo, un grupo de personas que estudian o reflexionan sobre el tema. Lo segundo es que oficialmente aparezca la profesión, ¿no? Que tenga un marco legal y que sea además pagado, ¿no? Que tenga un sueldo. Pero después me decía, pero lo que la hará realmente una profesión será la construcción teórica, no teoría en teoría de libros, sino en argumentos, en posiciones que se puedan esgrimir de la actividad que hacemos y que esa se esté moviendo, que esté construyéndose constantemente. Si no es para etiquetar y dejar ahí descansando unas teorías, unos modelos, sino para convertirlo en una práctica reflexiva constante. Entonces, cuando hablamos de lo pedagógico, es precisamente, como decíamos del primer momento, no se exime de ser una disciplina también quizás de las ciencias de la salud o de otras ciencias. Pero en el caso que estamos abordando, estamos hablando de educar y promover para cambiar, para formar a las personas, el énfasis de nuestro tema, que es lo que lo hace disciplina, es decir, el haber tomado uno de los aspectos, dedicarse solo a ese aspecto dentro de todas las ramas, es lo que le va dando ese matiz de disciplina. Quizás estamos, diríamos, enfatizando demasiado pronto, pero si no provocamos no hay respuesta. Entonces, si así es como lo logramos, quizás al final de todo este asunto digamos que no es una disciplina. Y sería igualmente sería satisfactorio porque ha sido de la valoración todo. Pero me encantó lo de Vanessa, porque lo de Bane Valenzuela, porque ella sí se acercaba, de hecho, por eso la señalé los dos puntos, el que dice que es más fue Mica, que fue que habla del más la educación para la salud, y Vale que decía que la promoción. Ambas serán tenidas en cuenta y igual forman parte de lo que vamos a estar discutiendo en otro momento quizás. Y hablando justamente del aporte que tomó recién doctora, levantó su mano Micaela, así que Micaela, tienes habilitado el micrófono. Micrófono apagado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, yo la verdad que me quedé pensando desde la semana pasada las preguntas estas, y nada, me fui a retomar la bibliografía, más lo que pude leer de lo que enviaron. Y sí, yo me quedé, y me parece que yo entro en contradicción en lo que dijeron ustedes, ¿no? Porque yo como profesional considero que la educación para la salud es parte importante, es uno de los elementos más importantes de la promoción para la salud. Sin embargo, la promoción de la salud no la considero una disciplina pedagógica todavía, porque no, me parece que tengo que profundizar más. Pero sí podría considerar a la educación para la salud como esa disciplina, con algunos elementos, ¿no? Por supuesto, porque como ha planteado Juan Carlos desde hace muchos años que yo lo conozco, es verdad, necesitamos hacer investigación en este campo para poder determinar si realmente la educación para la salud es una disciplina o no. Y yo, bueno, estoy en ese proceso. Me parece que la educación para la salud tiene algunos elementos, yo por lo menos, para considerarla una disciplina pedagógica, y entre ellas algunas que mencionaron recién, ¿no? Por ejemplo, la didáctica, ¿no? Esto de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De ahí podemos ver muchos modelos teóricos, y también apoyarnos un poco en la psicología del aprendizaje. En la investigación hay innovación. Yo también estoy trabajando en un modelo pedagógico que es similar a la de investigación-acción, pero bueno, ahí también estoy introduciéndome en ese campo, y por eso como que estoy pensando todas estas cuestiones. Así que nada, eso era lo que quería decir. Sí, como dijo doctora, yo me posicioné en un concepto teórico, o sea, y de ahí saqué mis conclusiones, así que
yo, bueno, encantada la vida poder compartir y poder discutir o debatir o conversar estas cuestiones para poder generar teoría y poder compartirlas también, ¿no?, con las compañeras y los compañeros. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Ahí nos vemos. Vamos a, ya veremos los momentos y las conexiones. Creo que de este tema ya apuntamos algunos elementos que nos hacen ver cómo la podemos construir como disciplina. No es que ya esté, sino que la podemos construir en disciplina. Y solo te invito a ti y a tus compañeros, a todos los compañeros, y de hecho nosotros seguimos haciéndolo, a ir estableciendo esa relación de qué es lo más general. La educación para la salud y la promoción, o es como estamos planteando, la educación es el proceso grande que sí se encarga de dar ese conocimiento y la promoción de activar ese conocimiento. Eso quiere decir que no tenga una pedagogía y una didáctica. Ella no, es al contrario. Incluso yo creo que, de hecho, nosotros pasamos estudiando todo el tiempo. Sinceramente, creo que todos los problemas que tenemos en Cuba se nos escapan, se nos pierden cuando nos metemos de cabeza en los libros, y eso es muy desarrollador. Ahora hay lo que llamamos la pedagogía del recreo, de la recreación, de la diversión. Y qué mejor forma de enseñar o de educar que es mediante la recreación, ya no es el juego solamente, sino la recreación, el ocio, aprender a apreciar lo que está a nuestro alrededor. Y esas son prácticas que están fuera prácticamente de lo que nosotros hacemos y que pueden modelarse dentro de esa didáctica propia de la promoción y convertirse, ayudar a vehicular ese proceso de movilización. Fíjense cómo decimos, lo que asumimos no son los modelos ya establecidos, eso que hablaba de los lentes, esos te van a mirarlo, lo vamos porque todo conocimiento surge, ¿sí?, son como ladrillos que se van colocando uno encima del otro. Pero esos modelos de psicología del aprendizaje, de didáctica desarrolladora, se pueden usar como referente. Pero en el caso nuestro, se trata de, a partir de lo que ya sentimos, sabemos, hemos experimentado, ir descubriendo, ir vanando. Yo le digo, con puntada fina y bien pegadita, cada una de esas prácticas, hasta que logremos dar algún resultado formado ya estructural, que será lo que una vez presentado a una comunidad científica nuestra, toda la comunidad científica nuestra y otras que se pueden ir sumando, pues entonces legalicen su condición. Por eso les decía que después que tomamos el título, nos asustamos nosotras mismas creyendo que ustedes fueran a creer que le íbamos a presentar ya toda esa teoría. Y desde el principio le estuvimos hablando con Juan Carlos. No, es todo lo contrario. Y somos muy respetuosos de ese principio porque realmente apostamos porque en todos, hasta en la contradicción, en la negación, hasta en el más tosudo que hay entre nosotros que no quiera ver, encontraríamos una razón para fundamentar lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que muy bien, y por eso te pedía la posibilidad de seguir contactando, porque efectivamente en las que leí la contradicción estaba ahí, y eso es potenciador del desarrollo del suyo, de la comunidad y del nuestro. Entonces, seguimos por ahí. Sí quería llamar la atención sobre este cuadro que fue elaborado específicamente para este tipo de actividad y que tiene la idea de buscar las esencias. Y más que de presentarle esa esencia ya acabada igual, le decía Vanessa, comentemos, esto es solamente una pincelada, porque ese cuadro lo pueden construir todos nosotros, y eso es una de las cosas que podemos estar pensando en la construcción, en la presentación de trabajos a eventos, en la innovación, es decir, si es o no una disciplina pedagógica. Entonces veamos todas las ciencias, la ciencia de la salud, ¿qué le aportan? Como decía el compañero de Panamá, en las ciencias de sociología, en la comunicación, ¿qué le aporta? ¿Qué contribuye? Es decir, más que un resultado, que sí lo es porque fue un debate que tuvimos diríamos, de extraer lo que hemos aprendido, es modelándole un tipo de ejercicio que nos le va a ayudar mucho, en el caso de Micaela, que está tratando esa
de aportar esa construcción y a todos, pero bueno, en el caso tuyo te puede ayudar mucho a discernir eso. Y coincido, la situación que tenemos conceptual, en que si incluso se ponen juntos, educación y promoción de salud, o promoción y educación para la salud, se lo ponen casi en el mismo nivel. Y nosotros sí queremos que se siga promoviendo, porque hay educadores de la salud que no son los que hacen promoción, y hay promotores de salud que son los que realmente se encargan de este asunto. A nosotros, ¿qué nos pasa desde la práctica a nosotros? Que nos interesa el promotor, porque el educador para la salud lo tiene implícito en toda su labor educativa, es decir, maestros, padres, todo el mundo tiene que educar al niño, a la persona a lo largo de la vida, y hay un sistema de salud, un sistema de educación para la salud masivo, socialmente instituido, que no tenemos quien dinamice el cambio, que lo pueda rápidamente promover. Y por eso diríamos, la tendencia nuestra a hacerlo nada más que en promoción. Pero evidentemente hay ahí un límite que se deshace solamente para poderlo analizar teóricamente. Es decir, ¿qué es lo mayor? ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo que realmente lleva el cambio? ¿Qué tipo de actividad es la que hace que se dé el cambio? Una es la que trata de modelar el cómo hacer, y la otra de dinamizar el hacer. Es como lo estamos manejando. Desde esta perspectiva, sin esa perspectiva como referente, es difícil que se pueda coincidir, pero igualmente se puede, al discrepar, aporta mucho a nuestra visión. Muchas gracias, Micaela. Paul, ¿quería aportar algo? Buenas noches, disculpe que no prendo la cámara, estoy un poco Bien. enfermo. Sí, bueno, un poco era eso, ¿no? De que por ahí promoción de la salud yo lo tengo asociado como cuando hablamos de promotores a nivel marketing en Argentina. Hay programas de acción, de promoción, de campaña, casualmente se llaman, que tienen que ver con esto, ¿no? Con realizar una acción de urgencia, de emergencia, ante una situación. Y por ahí no se tiene en cuenta al sujeto, ¿no? En sentido de cuál es la problemática sentida de la comunidad o de los mismos sujetos. Y si no, bueno, como explicaba también el profe Márquez, que tiene que ver con esto de el vacunate ahora. Entonces, como que mantenemos a la sociedad, digamos, detrás de un marketing en el cual decimos, bueno, te vacunás, es igual a salud. Entonces la persona como que ya no tiene interés por la educación, o sea, de saber qué es lo que está consumiendo. Y lo mismo pasa con los productos en las góndolas, en los supermercados. Entonces lo tomo como que la promoción viene a ser una acción, una herramienta, y no tanto así como la educación, que tiene como interés el sujeto, el de ser una acción planificada, organizada, programática, ¿no? Creo que la disciplina pedagógica incumbe como educadores para la salud, incumbe eso, ¿no? Tener en cuenta a la comunidad, y también, bueno, así como el profe también nos marcaba, los resultados a mediano plazo y a largo plazo. Y lo veo como que la promoción es una acción, una herramienta más realizada en urgencia, no sé, algo así. Es lo que yo más o menos lo tenía asociado, y bueno, mediante las clases iban pasando, lo iba asimilando de esa manera. Incluso capaz que la corriente por la que yo estaba siguiendo era por ahí en la que yo ya seguía encaminado, pero bueno, medianamente eso es la diferencia que tomo, que sí, bueno, obviamente es necesario, porque tenemos situaciones, bueno, como la pandemia misma nos mostró, que son urgentes y que son prioritarias, ¿no? De tratar de tomarlas, porque hasta que eduquemos y hasta que concienticemos, sensibilicemos, y hasta que la comunidad entienda que
entonces van a pasar muchas otras cuestiones en el deterioro de la salud de la misma comunidad. Simplemente eso. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Muy buen debate. Eso es bueno, porque es la idea, que todos puedan participar y permitirnos una construcción colectiva. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, después de ver el aporte de las ciencias a la promoción de salud, en este caso quisimos traerles cómo desde las experiencias del mundo es decir, hacen aporte a la promoción de salud desde las prácticas, desde la propia teoría. Y pudimos ver como ideas esenciales la promoción de salud como práctica basada en el carácter contextual y la intencionalidad transformadora. Vemos también la importancia de cómo permite implicar la pertinencia social de las investigaciones, es decir, lo importante que tienen las investigaciones según esos contextos, bueno, lo que aportan y lo que se transfiere, lo que podemos nosotros tomar como experiencias que son de buenas prácticas que son importantes para nuestra propia actividad. También la contribución cada vez más al progreso, al bienestar y al desarrollo humano sostenible. Es decir, la promoción de salud con esa finalidad y la transformación e integración continua de los procesos educativos en aras de lograr el impacto en las localidades, en la sociedad y en el medio ambiente. Porque no podemos ver la promoción de salud enmarcada en las enfermedades, la promoción de salud enmarcada en el individuo. Si todos partimos de mejorar nuestras condiciones a partir de la relación hombre-naturales y hombres, entonces es importante ver su contribución en este aspecto también. Por lo que traímos aquí con ustedes, bueno, cómo poder construir una buena práctica o qué es lo que se asume como buena práctica según el PNUD nos plantea que para poder lograr una buena práctica se debe comenzar primeramente con la producción de conocimientos, de tecnologías e innovaciones. También demanda reflexionar acerca del qué, el cómo y el porqué de las experiencias. Estos aspectos nos permiten a nosotros poder definir, poder determinar si lo que realizamos constituye una buena práctica, si puede ser un ejemplo a seguir, si puede un poco que nutrirse, transformarse, convertirse en teoría, convertirse en ese nuevo conocimiento que aportaría otra experiencia. Y es importante precisar la participación activa de los actores. Para constituirse una buena práctica debe contar con la participación de actores, transcurrir por la promoción y por la socialización para aprender de las mismas y de ello poder convertir en una experiencia que ha cumplido o sobrepasado las metas establecidas durante su implementación, ha desarrollado capacidades en los actores participantes y posee un carácter innovador, sostenible en el tiempo y susceptible a ser replicada. Esto lo consideramos un aspecto de gran importancia porque es lo que nos va a permitir a nosotros, bueno, poder contextualizar nuestra práctica, la importancia que tiene hacer valoraciones y generar nuevos productos, generar nuevas investigaciones. De manera que una buena práctica se trata, luego de haber vivido una experiencia, contar con un nuevo enfoque, un lenguaje sencillo, claro, todo lo acontecido con sentido amplio, mostrando las percepciones, interpretaciones, intuiciones y emociones que fueron conduciendo a los autores. De manera que nosotros podemos determinar las condiciones del contexto dado. Esta práctica se va a desarrollar en este contexto porque es aquí donde están propicias las influencias, es aquí donde es necesario el estudio, es necesario desarrollar esa práctica transformadora, esa práctica participativa, donde todos podamos aportar.
en situaciones particulares que lo hicieron necesario y posible, con acciones intencionadas a determinados fines. Deben estar marcadas también las reacciones que generan esas acciones para poder, desde la evaluación, obtener resultados que pueden ser los que esperamos o nuevos resultados que van a generar, bueno, una nueva experiencia, una nueva enseñanza acumulada que a la manera en que seamos capaces de transmitirla podrá ser sostenible y podrá entonces ser replicada también. Hicimos un análisis de algunas experiencias de universidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la Universidad Pontificia Católica de Chile, con un programa de experiencia relacionado con la Universidad Saludable. El programa educativo sociocomunitario tiene como objetivo promover estilos de vida sanos en la comunidad, modificando hábitos y conductas que generen riesgos de salud, y en el proyecto quisimos hacer énfasis a las principales ideas y experiencias que trabajan. Por ejemplo, se trabaja en el escenario universitario. Sus principales logros se orientan al fomento de una vida saludable, a la actualización de los diagnósticos de salud en los estudiantes y también en las propuestas que hacen de conformación de equipos multidisciplinares para diseñar, organizar y dirigir acciones de promoción de salud. Vamos viendo cómo desde las experiencias de las universidades se están haciendo aporte y énfasis a la importancia del diagnóstico para poder desarrollar esas actividades de promoción de salud en el contexto universitario. En el caso de la Universidad Veracruzana de México, con el proyecto de vida No Olvides la Salud, un proyecto educativo cultural, tiene como objetivo realizar actividades educativas para la promoción de salud. En este caso, se hace una propuesta a un modelo educativo integral y flexible en experiencias educativas donde se retoma el diagnóstico, pero desde el examen de salud integral. Es decir, aquí vamos viendo cómo se hacen nuevos, se toman como referencia nuevos aspectos y vemos la salud integral de los estudiantes como herramienta para poder desarrollar, dígase, conversatorios, conferencias, talleres, intercambios con los mismos. Hacen propuesta de un programa de acondicionamiento físico y la realización de campañas y empleo de mensajes educativos, lo cual nos permitió, en el caso de la Universidad de Cienfuegos, al hacer el análisis de estas experiencias, aportar desde la promoción de salud como un tipo de actividades desde la formación, la comunicación, la intervención y propiamente de evaluación, un poco para ir generando nuevas propuestas y también lecciones aprendidas que nos conllevaran a nosotros a marcar las actividades dentro de la comunidad universitaria, sino fuera de ella también. Aquí, bueno, tenemos en el caso de la Universidad de La Habana, experiencias relacionadas con la integración de los procesos sustantivos universitarios para la promoción de salud, donde se fundamenta la práctica desde la propia integración de los procesos sustantivos, priorizando el tratamiento curricular, como desde el currículo trabajar la promoción de salud, cómo definir las prácticas integrales de extensión universitaria y dentro de ella promoción de salud como una práctica y educación como el instrumento de la promoción. Les hace referencia al contexto de la Universidad de Cienfuegos, todo lo que hemos trabajado, por lo que planteamos criterios para determinar una buena práctica de promoción de salud. Es decir, nosotros podemos, a través de estos criterios, es una propuesta que se pueden también ir incorporando nuevos aspectos, pero nos permite poder ver desde la práctica que hacemos, considerarla una buena práctica y a la vez poderla determinar como una lección aprendida. Tenemos el trabajo colaborativo e intersectorial. Hacemos énfasis porque estas son condiciones
que permiten que esas buenas prácticas se consoliden y puedan ser sostenibles. El desarrollo de capacidades para potenciar las competencias. Si somos capaces de transmitir un conocimiento a determinados actores y potenciar en ellos habilidades, hacemos que se conviertan en personas más competentes en el ámbito educativo en el que se formó, en la actividad de promoción de salud en la que participó. La apropiación de ese proceso de aprender haciendo y compartiendo, no quedarnos con nuestras ideas, con nuestras propuestas, ser capaces de socializarlo, ser capaces de intercambiar, de potenciar ese diálogo entre varios, entre dos personas, para, es decir, construir algo más integral, siempre tomando énfasis, haciendo énfasis, disculpen, en el carácter contextual. Debemos ser capaces de la experiencia, poderla contextualizar, ver qué de lo que se hace en otros escenarios lo puedo hacer y cómo lo puedo hacer, porque las herramientas no se utilizan de la misma forma, las conexiones a veces no son iguales, es decir, el léxico no puede ser de la misma manera, no se puede de la misma forma. Entonces es importante poder contestar las experiencias y también sistematizar esos conocimientos, esas propuestas en la identificación y creación de espacios saludables. Además de establecer los procedimientos de trabajo y las responsabilidades de los actores involucrados que van entonces a permitirnos determinar esas lecciones aprendidas por cada una de las prácticas que seamos capaces de hacer. Por lo que podemos concluir que la promoción como disciplina pedagógica mediante la racionalidad socioeducativa, la configuración intencional de los contenidos y la selección de los aspectos esenciales de las ciencias pedagógicas van a estar determinados primeramente, en definir como campo de acción la formación del hombre. Es necesaria la sistematización de conocimientos, de habilidades, de actitudes relacionadas con el autocuidado, la gestión de la salud colectiva, la prevención y la estimulación positiva del desarrollo humano. Además de que debe poseer una forma especial de actividad socioeducativa a concebirse como una actividad comunicativa, orientadora e intersectorial. También la metodología que se configura en la práctica como una introducción a los nuevos científicos nos va a permitir aplicarla y jugar un papel relevante en la transformación de la vida social, tomando en cuenta la participación de todos los actores, porque cada uno de ellos nos van es decir, aportar nuevas formas de hacer. Y la investigación, en este caso, desde la promoción de salud como disciplina pedagógica, la estamos planteando desde la esfera multidisciplinar, es decir, la importancia que tiene el trabajo multidisciplinar, pero centrada en el carácter educativo, transformacional de los destinatarios, y en la producción de nuevos conocimientos y recursos de los actores, que como profesores se insertarán en las actividades de promoción de salud. Consideramos que estos 5 aspectos son condiciones necesarias para poder contribuir a estos criterios que hemos estado manejando en las 3 presentaciones que hemos hecho en el curso. Aquí me sirve que este último que le estamos que efectivamente las buenas prácticas van a ser nuestro punto de referencia para construir esas metodologías que estamos empeñados en proponer. Y que en el próximo encuentro pues vamos a estar hablando de cómo articular los tipos de metodologías de investigación de distintas disciplinas, cómo hacerla a partir de objetos de estudio de investigación propia de la promoción de salud, también en una propuesta de aproximación a ese tipo de investigación.
En lo que busca la orientación, que ya está precisada, la orientación para para la evaluación final, es precisamente trabajar sobre sobre las prácticas. Se le va a indicar en la indicación donde se metió, que lo primero sería que cada uno de los participantes seleccione una de sus prácticas más importantes, más reconocidas, la someta a escrutinio con la participación de las personas que quizás estén más próximas a ellos, busquen los argumentos que tienen incluso de su memoria, logren sistematizar esos saberes que de ahí se han generado y por supuesto nos los puedan presentar en un informe en forma de artículo, valga la redundancia, que tenemos la posibilidad de una posible publicación que se está gestionando de cierre de estas propuestas. Y se la vamos a pasar. Ahora se la vamos a pasar, ¿ves? Entonces ese informe que va a ir buscando la sistematización de los recursos y actividades de promoción de salud desde la práctica. Seleccionan entonces una de esas prácticas, hay una parte, bueno, es preferible que ustedes lo puedan ver y vayan viendo en los momentos, se les indica el informe cómo va a tener 3 partes, no es que tenga que estar indicado de esa manera, sino que se recoja como los aspectos que se señalan y se le indica cada uno de los componentes de esas partes. Por ejemplo, en la introducción o justificación hay un posicionamiento inicial en el que el autor, el participante, dice que es para él la promoción de salud y del cual deviene después toda, por supuesto, la coherencia interna. Hay una descripción del contexto en el que se está moviendo su experiencia, un marco normativo, nada de esto es extenso, es solamente dejarlo lo más sencillo, sintéticamente planteado, el periodo en que está usando o él tiene su experiencia, las personas que participan y pues el modelo metodológico que sigue, que el próximo encuentro les va a aportar a ese tema. En el caso de la segunda parte, ya tendríamos entonces una descripción de esos recursos, de esas actividades a las que le llaman buena práctica, una valoración crítica y proyectiva de cómo puede ser, primero de los resultados y después cómo puede ser transferida en sus ventajas y desventajas, y por supuesto una parte de ya aparecen los aprendizajes que el autor considera que pueden ser válidos para conformar o que aportan a la estructura que se le da. En el caso de la exposición, después quizás podamos ver con Juan Carlos cómo vamos a establecer cómo vamos a organizar lo de la exposición. Pues lo más interesante es que independientemente de que se creen el informe, hayan también algunas presentaciones quizás con los elementos sintéticos, se coloquen, es la idea que tenemos, Juan Carlos, se coloquen en la plataforma o en donde digamos, y entonces podamos nosotras poder también dirigir algunos comentarios o preguntas hacia esto. Creo que tenemos unas semanas, ya se puede empezar. Tú muy atinado de tu parte recomendarnos que empezáramos desde ya, porque serían 15 días para poder. No queremos que se líen mucho en esto, sino que lo disfruten, que sea como una reflexión, como hicieron casi todos ahora, que se vio que las respuestas están ahí, una reflexión, pongan en blanco y negro sobre, bueno, no sobre un papel, sobre el Word de la computadora, sus valoraciones sobre estos aspectos y juntos vamos a ir construyendo eso, porque sabemos que a veces no tenemos todavía todas las habilidades para redactar artículos. Un artículo uno cree que es un poco complejo, pero para eso está la asociación, ¿no? La sociedad, para ayudarnos entre todos a resolver ese problema. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias justamente por ya adelantarnos lo que habíamos dicho, porque esto tiene que ver justamente con este gran desafío que tenemos entre todos. Porque en realidad justamente no es solamente, y me alegra justamente que ya varias veces mencionaron, esto es el aporte que entre todos estamos realizando para tratar justamente de encontrar este nuevo elemento. Algo que en todo caso viene a cambiar lo que ya está escrito en la Carta de Ottawa,
para aquellas personas que se quedaron todavía en esta situación de desde dónde se está hablando de promoción de la salud, quiénes se les ocurrió hablar de promoción de la salud. Bueno, la Carta Madre es justamente la Carta de Ottawa. Y esto es algo también más que interesante, porque en realidad cuando la misma Organización Mundial de la Salud propone la promoción de la salud, la presenta y habla de que la promoción se constituye como un proceso político y social global, que en todo caso abarca acciones que están dirigidas a modificar tanto las condiciones sociales, las alimentarias y las económicas, con el fin de favorecer justamente el impacto positivo en la salud de las personas, de la comunidad y demás. O sea, son muchos elementos. Y en realidad, en todo caso, sí, de allí se desprende un elemento que es la de la educación para la salud, porque en este caso la Organización Mundial de la Salud, al igual como recién acabábamos de ver en el cuadro de la Universidad de La Habana, sí la entiende como que la educación para la salud es una acción, no como la promoción de la salud, que es un proceso, es algo mucho más amplio que simplemente enseñar. Entonces esto es algo que me encanta, porque realmente no solo que estamos retomando todo lo que ya se ha planteado como un gran desafío a nivel global, es decir, de todo el mundo, sino también ahora volver a repensar qué aportes nosotros le estamos haciendo, a veces sin reconocer que efectivamente estamos promocionando la salud y también estamos utilizando esta gran herramienta como es educar para la salud. Me alegra que tengamos ahora la oportunidad también de entre todos hacer este gran aporte, y por qué no en algún momento, miren Vanessa y doctora, en algún momento yo estoy pensando que podemos hasta proponer una nueva definición en nuestro nuevo siglo, en este nuevo milenio de lo que efectivamente es promocionar y también educar para la salud. Un abrazo, eso sería maravilloso, y sobre todo que se vea diferente desde la producción de los que realmente lo hacen y con esta visión un poco latinoamericana creo que sería muy, muy aceptable. De hecho, creo que ya lo estamos haciendo, lo que pasa es que no está en blanco y negro. A nosotros nos está costando, porque todavía existe esa divisiones, esas de campos de disciplinas que no nos corresponden. Pero cuando sean los propios promotores los que se levanten con una definición, con un empoderamiento de lo que es y del método que sigue y de la secuencia, el proceder de este tipo de este proceso, vamos sencillamente a promover un cambio. Yo no soy no lo hicimos con ese propósito de tanto alcance, que creo que en tus manos no hay lugar mejor que sea en tus manos, donde quede ese trabajo de acotar y de llevarlo, incluso de difundirlo, porque ya lo veo de tus compañeros que te conocen de mucho tiempo, y el poco que nosotros te conocemos, te vemos muy preparado y muy empoderado de todo eso, y eso también es un gusto haberlo compartido contigo y de hecho, haberte promovido esa sonrisa para todo este asunto de la promoción de salud como disciplina pedagógica. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, dejamos ahora de grabar y le agradecemos, por supuesto, a quienes han estado participando del encuentro del día de hoy.